Hola, buenas tardes. Mi nombre es Germán. Hoy vamos a hablar sobre micorrizas y presentando este tema, el mundo bajo nuestros pies, como una mirada a la simbiosis que sostiene la vida bajo la tierra. Cuando hablamos del desarrollo de las plantas, casi siempre pensamos en lo que ocurre sobre el suelo, la fotosíntesis, las flores y los frutos. Pero lo que pasa debajo es igual de fascinante. En el suelo existe una red viva formada por hongos que se asocian a las raíces. A esa relación la llamamos micorriza, que literalmente significa hongo raíz. Hoy vamos a ver cómo funciona esta relación simbiótica, por qué es tan importante para la vida de las plantas y qué papel cumple en la salud del suelo. Presentando primero esta relación simbiótica como un intercambio de nutrientes y de resistencia. Las micorrizas son una asociación mutualista entre un hongo del suelo y las raíces de una planta. En esta relación, el hongo aporta nutrientes minerales como fósforo y nitrógeno, zinc y cobre. Y la planta le entrega azúcares y compuestos carbonados producidos por la fotosíntesis. Este intercambio mejora el crecimiento, la nutrición de la planta, su resistencia al estrés y contribuye a un suelo más estable y fértil. Bueno, en esta parte vamos a hablar de los diferentes mecanismos que que tiene esta simbiosis llamada micorrizas, ya que depende qué hongo y qué planta tienen diferentes mecanismos de simbiosis. Hay un tipo de micorriza que se llama ectomicorrizas, que la podemos ver arriba a la izquierda, que el hongo forma una capa externa sobre la raíz sin penetrar las células y es común en árboles como pinos, robles o eucaliptos. En este caso, la simbiosis se da de una manera donde el hongo trabaja de manera externa a la raíz y pueden intercambiar nutrientes de esa forma. Después tenemos lo que son las endomicorrizas arbusculares, que el hongo penetra las células de la raíz y forma estructuras internas llamadas arbúsculos. Y este tipo está presente en la mayoría de las plantas herbáceas y cultivos. En este caso, este mecanismo de micorriza, que tienen este tipo de hongos, las hifas traspasan por un mecanismo que ahora vamos a explicar, la pared celular de la raíz e ingresan a su interior para poder tener un intercambio mucho más efectivo y más favorable para ambos, ¿no? Y después tenemos las ectoendomicorrizas, que combinan ambos mecanismos. Vale aclarar que se estima que más del 80% de las plantas terrestres establecen asociaciones micorríticas presentes en la mayoría de los hábitats naturales. Bueno, acá nos vamos a adentrar a lo que, como mencionamos antes, este tipo de micorriza arbuscular, que tiene un proceso muy interesante para colonizar y erradicarse en una raíz. Esta formación de una micorriza arbuscular no ocurre de manera aleatoria, sino a través de un proceso de reconocimiento y comunicación específico entre la planta y el hongo del suelo. En este caso, esto está dividido por etapas para una mejor comprensión. La etapa uno es el reconocimiento químico, que empieza antes del contacto físico, donde las raíces liberan estrigolactonas y flavonoides que actúan como señales químicas para el hongo. En la imagen se puede ver en la parte de la epidermis cómo esas señales químicas la planta las envía y el hongo las capta. En respuesta a esa interacción, el hongo emite factores micorríticos que la planta reconoce como señales amigables. Este diálogo activa en la raíz oscilaciones o pulsaciones de calcio dentro de la célula, una señal que prepara a la planta para permitir la colonización sin activar sus defensas. Y al no activar sus defensas,
la planta no lo reconoce como un patógeno, de tal manera que se puede pasar a la etapa número 2, que sería la formación del hifopodio. Que esto se da una vez reconocido al huésped, el hongo forma una estructura de adhesión llamada hifopodio sobre la epidermis de la raíz. Desde allí, el hongo penetra en las células epidérmicas sin romperlas, aprovechando los puntos más débiles de la pared celular. En la imagen, la flecha, bueno, indica lo que estoy mencionando y cómo es el mecanismo, ¿no? Que utiliza el hongo para adentrarse. Una vez que se adhiere y con ayuda de la planta que previamente aceptó que el hongo pueda acceder, va ingresando a la raíz. Una vez concreta esta estructura de adhesión, se da lugar a la etapa número 3, que sería el aparato de prepenetración, que en respuesta a la presencia del hongo, la planta, más precisamente las células de la raíz, forman una estructura interna llamada aparato de prepenetración, conocido como PPA. Esto reorganiza el citoesqueleto y las membranas celulares, abriendo un camino seguro para que el hongo avance hacia la corteza interna sin dañar las células. Bueno, básicamente la célula le concede el permiso como para seguir adentrándose. Eh, y acá volviendo a lo anterior mencionado, si esto fuese un patógeno, las células de la raíz directamente accionarían de una manera defensiva y lo rechazarían. En este caso, la asociación es tal que ayudan a, a estas hifas a poder seguir su recorrido. Bueno, si llegamos hasta acá, está todo bien, todo muy lindo. Etapa número 4. Colonización de la corteza. Una vez que el hongo micorrítico ha colonizado la corteza de la raíz, algunas de sus hifas penetran en las células corticales vivas. A diferencia de un patógeno, como mencionaba antes, ¿no? No destruye la célula vegetal, sino que entra de manera controlada, pero sin romperla, ¿no? Y este proceso es altamente regulado por señales químicas entre ambos organismos. Acá en la flecha, bueno, ya podemos ver cómo ya el desarrollo de la IFA fue tal que llegó hasta la corteza interna y se adentró, o sea, se expandió en ese lugar, dando lugar a una colonización, como bien se llama esta etapa. Y como etapa final, la etapa número 5 concluye con la formación de los arbúsculos, que una vez dentro, el hongo forma estas estructuras ramificadas donde ocurre el intercambio de nutrientes. O sea, durante todo el camino no intercambian, recién intercambia nutrientes el hongo con la planta una vez formado este arbúsculo. Bueno, en estos arbúsculos el hongo entrega fósforo, nitrógeno y agua, mientras que la planta aporta azúcares y lípidos. Estos son estructuras temporales que se degradan y vuelven a formarse continuamente, manteniendo la simbiosis activa. Todo este sistema o mecanismo natural que tanto las plantas como los hongos lograron hacer en conjunto representa un comportamiento con el suelo que podemos aprender continuamente. Esta importancia ecológica y agrícola que nos pueden enseñar esta interacción. Porque las micorrizas no solo benefician a las plantas, sino también al ecosistema del suelo. Favorece la formación de humus, mejora la retención de agua y ayudan a reducir la erosión. Además, pueden inmovilizar metales pesados y proteger las raíces de patógenos. En agricultura, su uso se considera una herramienta biotecnológica sostenible capaz de reemplazar parcialmente y hasta diría que totalmente los fertilizantes químicos y mejorar la productividad de los cultivos. Obviamente que se requiere muchísima más información como para hacer un cambio gradual hacia un cultivo agrícola
utilizando la vida del suelo gracias a las micorrizas, porque lamentablemente el sistema está muy adaptado eh, a mantenerse con la ayuda química. Los suelos de los cultivos hoy en día son carentes de esta actividad micorrítica, porque justamente con la presencia de sales, de insecticidas y demás, no se pueden desarrollar por completo. Lo cual es un tema muy interesante a tratar a futuro y que queda en el desarrollo y en el interés de los grandes cultivadores en poder cambiar y mejorar este aspecto, ya que este tipo de actividad micorrítica no tiene ningún daño gradual hacia las personas, ya que es completamente natural. Y me refiero a daños con los haciendo alusión a los daños colaterales que justamente contraen las prácticas agrícolas actuales. Como una reflexión final y, y esta interacción que nos propone las micorrizas es entender básicamente que la vida bajo tierra es cooperación y no una competencia. No hay una competencia entre el hongo y la planta, sino que ambos se ven beneficiados con el trabajo que hace cada uno. El hongo se beneficia del aporte de azúcares y de nutrientes que le da la planta gracias a la fotosíntesis, y la planta se ve beneficiada con los nutrientes y recursos que puede acceder del suelo. Entonces, esta relación es súper interesante que sería también muy lindo trasladarla hacia nuestra actividad humana, aunque requiere eh, mucho trabajo social. Pero bueno, ya leyendo esta parte del trabajo, las micorrizas representan un ejemplo perfecto de cooperación biológica. Gracias a ellas las plantas acceden a más nutrientes, el suelo se mantiene vivo y estable y los ecosistemas funcionan en equilibrio. Entender cómo operan estas redes invisibles nos ayudan a cultivar de forma más consciente, ecológica, reconociendo que la fertilidad y la vida en la tierra dependen literalmente de esta vida subterránea. Así que, bueno, sin nada más que agregar, queda solamente considerar eh, lo que nos deja esta vida, ya que es una vida subterránea a la cual uno no le tiene mucha importancia y sin embargo es muy fuerte. Así que de momento, sin nada más que agregar, muchas gracias, gracias por escuchar, por quedarse hasta el final. eh, Cualquier tipo de comentario es sumamente enriquecedor y abierto al diálogo. Así que nada, siéntanse libres en plantear esta dinámica, en cuestionarlo, en hablarlo y mismo en también replantearlo en una filosofía interna, ¿no? Esto de la cooperación, de la simbiosis, de cómo uno puede ser más simplemente dejándose ayudar. Así que nada, a mí este tema la verdad que me dejó mucha enseñanza, ya desde un lado ecológico y técnico dentro de lo que es el estudio de la micorriza, sino también en un concepto filosófico, entendiendo otro tipo de vida que hasta hace poco no consideraba. Así que bueno, muchas gracias, que tengan un excelente día.